¿Qué hace, pibe? Vos, un caballero argentino. Entonces, los dos viejos guiones. Esa era tu tesis. Sí, hay algo que me parece que es interesante en la película, y es que parecería trabajar en el cruce de las dos líneas de los guiones que Borges y Bioy escribían. Por un lado Los Orilleros, por otro lado El Paraíso de los Creyentes, ¿no? Los Orilleros, que retoma una de las líneas de la literatura borgiana, y El Paraíso de los Creyentes retoma la otra, ¿no? Un film de cuchilleros en las orillas, un film fantástico, ¿no? Y me parece que hasta Invasión ellos trabajaban esas dos líneas de manera separadas. Mientras que en Invasión aparece cruzado. Eso es una especie de mezcla de criollismo fantástico, ¿no? La película es eso, sí. Es una... Claro, personajes criollistas metidos en una trama fantástica. Eso, criollistas aquilianistas. Aquilianizados. Sí, eso sí. Esa es la esencia misma de esa ciudad, probablemente. Yo creo que eso era consciente en Borges. Lo que pasa es que el tiempo del trabajo conjunto, ese mes en que ellos trabajaron juntos, fue muy breve para que Bioy acumule datos. Les vino así un poco la cosa. Había esa idea mía tan somera de la ciudad invadida y nada más y defendida, pero yo creo que Borges era consciente de eso. Y se verificó, en principio, en esa base fantástica, esa ciudad evidentemente de una invasión inminente, sin que nadie se dé cuenta, digamos, el motor fantástico fantástico hay que decir fantástico a un porteño, fantástico, sí, como lo entendamos, ¿no? El nuestro fantástico, sí, claro. Y después ese otro mundo, porque se verifica un poco en cómo hablan los personajes, todavía no, digamos, en ese tono de los diálogos. Porque ¿en qué hablan esos los personajes? Hablan en aquileano. ¿Qué es? Puede ser un idioma que tenga que ver con un porteño de los años 30, pero tampoco es, bueno, no es para nada realista, nadie habla así. Había bromas continuas con Borges. Yo decía, bueno, Borges, ¿qué dice aquí? Va y dice corto, se da vuelta y dice. Y él decía una frase. Entonces yo miraba y decía, ¿Borges le parece? Y entonces él me decía, porque nadie dice eso, nadie habla así. Yo decía, no, digo, es precioso, pero nadie habla así. Bueno, así. Quiero decir, es un poco literario, un poco arcaico, un poco... Es arcaico, es un lenguaje que no le perteneció nunca a nadie. Digo, la cosa interesante es esa, no es que hablan un porteño viejo y estos aquileanos, no, hablan ese tono. Y sí, yo que no tuve más que estudiarlo de cerca porque tuve que filmarlo y después montarlo y después... era evidente para mí que nunca nadie había hablado así. Borges, que a veces le gustaba hablar un viejo porteño así, un poco... Tampoco. La lengua de macedonio era arcaica, era más, tampoco. Era un tono que se fue buscando poco a poco en el film y afinando. Es como un desplazamiento del castellano de Buenos Aires, un poco como la ciudad es un desplazamiento de Buenos Aires. En realidad, la gran plataforma donde están las columnas que dan al vacío y en el fondo la pequeña cabina es allá. Ahora hay oficinas, pero en realidad no es esta, sino es aquella, porque él aparecía, Lautaro aparecía como escondidito, venía de izquierda a derecha, así aparecía, ahí estaba la cabina en el fondo. Quiere decir que tiene que ser de aquel lado. Y aquí, cuando él venía corriendo y bajaba, y de repente el motociclista pasaba corriendo como volando frente al fondo blanco, justo aquí. Está todo un poco cambiado, pero no tanto.